principal, que es el contrabando de extracción de alimentos, tal y como lo comentabas, conocido en la región zuliana como bachaqueo. Y justamente nuestro entrevistado el día de hoy, Néstor Borjas, expresidente de Fedecámara y presidente de la asociación Emprésate, que maneja al detalle todo lo que es este movimiento, que es de muy vieja data en nuestra región zuliana, cuando hablamos justamente de lo que es el bachaqueo y de los bachaqueros, que son las personas que se dedican a esta actividad ilegal y que evidentemente consiste en lo que es la extracción de grandes cantidades de alimentos regulados por el gobierno nacional. La primera inquietud, las expectativas que se puede generar a nivel empresarial sobre este encuentro que se realizará el día de mañana en el Palacio de Gobierno del Estado Zulia, donde la novedad de esta reunión, en diferencia a lo que se realizó en el Estado Táchira, es que vienen lo que son los mecanismos para exportación. Se definirán cuáles son los productos que Venezuela puede exportar. Bienvenido, que puedas comentar de esta situación. Gracias, Madrín, gracias, José Vicente, a todos los televidentes de Globovisión. Bueno, de verdad tú acabas de decir algo muy interesante, que el bachaqueo tiene muy vieja data. La diferencia con respecto a ahora es que el diferencial cambiario que existe entre el peso y el bolívar en este momento es tan abismal que hace muy atractivo el negocio hacia Colombia. Por lo tanto, en los últimos 3 años aproximadamente, sobre todo el año pasado hasta ahora, ha aumentado un 200 o 300%. En el caso del contrabando de alimentos, el estudio que tenemos nosotros a través de la Escuela de Empresarios, estamos hablando de que se van unas 20.000 toneladas al mes en alimentos. Nosotros, los zulianos, estamos consumiendo aproximadamente entre 100 y 120.000 toneladas de alimentos mensuales, pero unos 20.000 aproximadamente se van por lo que denominamos los bachaqueros. Ahora, obviamente hay también un mecanismo de fuga que no es el bachaquero, que nosotros no hemos detectado. Es decir, hay otras grandes mafias que no sabemos cómo llevan el contrabando hacia Colombia y a otras partes, por cierto, no solamente Colombia, que es difícil de detectar por la ciudadanía. El bachaquero es visible, hace las colas, tú los ves todos los días, pero ese contrabando mayor, posiblemente el que se refiera a Cabello, porque él habla del 50%. De la extracción de los alimentos. De la extracción completa, no tengo esa información. La información que tengo son las 20.000 toneladas al mes que hacen los bachaqueros, pero esa otra información nosotros no la conocemos. Ahora habría que determinar, y espero que esta reunión de mañana comience un estudio bien grande de cómo esa mafia grande hace que unos 30.000 o 40.000 toneladas más salgan a Colombia y a otros países vecinos. Y es que justamente hablando de lo que son todas las vértices que tiene esta problemática que vive no solamente el Estado Zulia, sino todos los estados fronterizos, hay un reconocimiento por parte del gobierno nacional en torno a las situaciones que aquí se están viviendo en cuanto a las grandes mafias, justamente señalada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando la primera medida que se anunciaba era la remoción de todo el alto mando militar de los puestos fronterizos para evitar entonces lo que sería esa complicidad entre los efectivos junto a las personas que se dedican a este contrabando. Esa fue una de las primeras medidas que efectuó el gobierno nacional. Ya por allí hay un reconocimiento de que evidentemente existe corrupción en la línea de extracción de lo que son estos alimentos. Ahora bien, es el bachaquero justamente el que está generando toda esta situación donde los anaqueles están vacíos, donde abundan los carteles de restricción en cuanto a solamente un artículo por persona. No, ¿Son realmente ellos los causantes de todo esto? No, el bachaquero por supuesto que está contrabandeando más ahora. Como acabo de decir, el diferencial cambiario actualmente con respecto al peso hace muy atractivo el negocio allá en Colombia, porque un producto que aquí lo compras y lo llevas allá puede estar hasta 20 veces el valor. Entonces, por supuesto que es muy atractivo. Es un negocio. Sin hablar de la gasolina, que es 4.000 veces. Que es el primer producto que se comenzó a hacer contrabando. 4.000 veces es la ganancia ya, ¿no? Entonces, imagínate, es demasiado atractivo para incluso aquellos que no eran bachaqueros, ¿no? Lastimosamente, por cierto, que es bueno aclararlo también, hay muchísima gente que se ha dedicado a este negocio, vamos a decir, ilegal, por cierto, que nosotros no estamos de acuerdo de llevar contrabando hacia Colombia por lo atractivo que ha significado esto. Ahora, el bachaquero, como nosotros sabemos, tiene más de 40, 50 años haciendo
ese es su trabajo, vamos a decir. Incluso hay cooperativas permisadas por el gobierno que le permiten 18 en total. una cantidad de alimentos. Habría, y por supuesto hasta de gasolina, habría que ver por qué otra vía se están fugando, que como decimos, hay ciudadanos comunes que se están dedicando a lo que llamamos el bachaqueísmo en este momento. Entonces, definitivamente, lo que considero, a mi juicio, el más grave problema es la gran mafia que está encima de este contrabando de alimentos y lo que es la gasolina, ¿no? Entre otros. Porque no solamente son los alimentos, hay otros problemas que tenemos acá en el Zulia, que en el caso de las medicinas, no tenemos los hipertensivos, hay otras glucofagen, y disculpe que diga la marca, pero esos productos que se utilizan muchísimo acá por la gente que es diabética, pues ya no se consiguen en los anaqueles. Se lo están llevando a Colombia porque allá cuestan hasta 12 veces. Entonces, definitivamente hay una gran mafia que está detrás de todo esto. Ya Cabello lo ha dicho, hay militares pesados que son los que se encargan en parte de esto. Habría que ver qué más allá hay de esos militares que hacen el contrabando, que son al final los que permiten que se vaya el alimento o el combustible para otras partes del país, sin ninguna duda. Hagamos un poquito de historia. Toda esta situación se complica a partir del año 2009, cuando evidentemente el contrabandista, conocido aquí en nuestra región como bachaqueros, comienza a desconocer la autoridad, comienza a hacerse visible a todos los ciudadanos. Sí, mucho más visible. Se evidencia mucho más, hasta el punto de que, bueno, se han realizado acciones por parte de ellos que a la colectividad o al ciudadano común llega a asombrar, como la toma de una residencia oficial, como el cierre del puente sobre el lago por espacio de 8 horas, gravísimo, como quemas de módulos policiales, como quemas de también estaciones de la Guardia Nacional, que dan a entender que evidentemente ellos tienen sus propias leyes. Mecanismos surgieron desde el 2009 hasta acá que fueron bastante polémicas, entre ellos lo que fue el chip de alimentación, revocado por el propio presidente Nicolás Maduro, que bueno, buscaba regular lo que era la adquisición de los productos. En la actualidad no se lleva a cabo, pero el día de mañana eso es uno de los temas que pudiesen estar colocándose sobre la mesa en cuanto a las medidas. Hay personas que aseguraban que las acciones anunciadas por parte del presidente de la Asamblea Nacional llegaron a destiempo, pero son aplaudidas. La remoción de los militares, lo que es la rotación de cada 3 días de los funcionarios de menor rango. Y hoy, justamente en la región zuliana, comienza el casa por casa en la Alta Guajira, eliminando entonces esos listines que se manejaban, y ya vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. ¿Creen ustedes realmente, como empresarios, como el sector comercial que existe en nuestra región, que estas acciones que se están tomando a partir de este momento pudiesen surtir algún efecto? Bueno, de verdad que la pregunta es muy difícil de contestar en el poco tiempo que tenemos, pero lo primero que yo considero como ciudadano, más que como empresario, es que la medida que yo sea controlado para poder comprar, para poder decidir qué voy a comer o qué me voy a poner como ropa. Esto genera todas estas, vamos a decir, distorsiones en la economía. Cuando yo tengo un producto controlado acá en Venezuela, siempre va a haber, como decimos acá en el Zulia, el vivo, que se lo va a llevar para otro país donde sea atractivo, donde esté el libre mercado. Entonces, pero anteriormente no pasaba así. Sí, nosotros pasaba, traíamos de Colombia los productos. Sí, claro, es que a eso voy, que en la medida que el peso colombiano se ha hecho más fuerte con respecto al bolívar, que lastimosamente el bolívar ha perdido más del 500% de su valor en los últimos 3 años. Entonces, por supuesto, se hace muy atractivo, sobre todo para el colombiano, que por cierto lo vemos acá en el estado, en Maracaibo, ya vienen los carros y muchos compran las medicinas y se los llevan libremente, que por cierto que con eso también hay que ver cómo controlar eso, porque aparte de que el bachaquero se está llevando los alimentos, también vienen nuestros amigos colombianos a llevárselo como cualquier ciudadano que quiere buscar economía, ¿no? Entonces, y vuelvo al tema, cuando yo controlo como gobierno y tengo otros países vecinos que tienen libre mercado, por supuesto va a ocurrir lo que ocurre acá. El bachaquero va a existir siempre mientras haya esos controles. En el caso solamente de la gasolina, que la ganancia es del 4.000% en Colombia, por supuesto hay una distorsión enorme. ¿Sabes cuántos litros se van diarios entre Táchira y Apure y Zulia para Colombia? 113 millones de litros.
se van de contrabando. O sea, ¿qué proponen entonces? ¿Que haya una liberación de Bueno, productos? no inmediatamente. Yo pienso que nosotros debemos trabajar para que haya más competitividad entre los empresarios. De manera de que al haber más productos acá que produzcamos nosotros, pues hay que recordar que estamos importando el 83% aproximadamente, pero si nosotros producimos nuestros productos y yo puedo competir con el otro, así siempre va a haber mejor precio. Pero cuando hay lo que ocurre ahora, una harina de maíz a 7 bolívares, pero en Colombia se está vendiendo 150, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto va a ocurrir lo que está pasando. El que está ahorita sin trabajo, que hay una gran cantidad, por cierto, Zulia lidera en Venezuela el desempleo en el país. Mucha gente está trabajando en la informalidad y, como decimos nosotros acá en el estado, marañando en su propia casa, pues muchos ya están pensando cómo llevarse los productos a Colombia. O sea, se está convirtiendo en bachaquero, es decir, esta actividad, que es ilegal, por cierto, se está convirtiendo ya en un modo de vida. Modus vivendi acá, que yo no sé si criticarlo o no, porque por supuesto es ilegal, ¿no? Obviamente eso no se debe hacer, pero cómo sobrevive la familia acá. No estoy justificando al bachaquero, ni mucho menos que tomen el puente sobre el lago, ni que tomen la residencia del gobernador, que eso lo condeno en lo particular, y desde la escuela de empresario también. Lo que hay que buscar es un mecanismo de que yo pueda evitar que esto ocurra. Fíjate, esto es vigencia de la ley de costos y precios justos. El presidente Maduro acaba de decir que da hasta el lunes, vamos a decir, oportunidad a los empresarios para autorregularse. De verdad que es muy difícil. ¿Sabes cuántas empresas existen en Venezuela hasta el momento? Unas 440.000. En el libre ejercicio hay unas 2 o 3 millones de personas. Estamos hablando de 2,5 millones de entes que tendrían que inscribirse en el registro de personas para poder autorregularse. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Yo como profesional bachaqueo, y disculpen la palabra, mis servicios a otro país. ¿Y cómo vamos a quedar nosotros los venezolanos acá? ¿Se nos va a ir nuestro capital humano? ¿Se van a seguir yendo nuestros productos? Sí, van a seguir yéndose los productos, porque definitivamente la ganancia es tan exorbitante que la gente ya está perdiendo sus valores, vamos a decir así, que obviamente porque no tenemos un sistema económico que nos garantice el empleo. En el Zulia se han perdido unas 20.000 empresas en los últimos 4 años aproximadamente, ¿no? Y en Venezuela en general unas 300.000 en los últimos 5 años. Entonces, ante la pérdida de 300.000 empresas en Venezuela, ¿qué hace la gente? Bueno, busca la manera de sobrevivir y en ese sentido busca la informalidad, y de hecho muchos venezolanos están viviendo así. Ahora, si yo continúo como gobierno... Pero un bachaquero no es lo mismo que un buhonero, que también es un mercado informal. Por cierto que en estos días tuve una entrevista en la radio y hablamos de esa informalidad legal, que es el buhonero, y la informalidad ilegal, que es el bachaqueo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, primero porque el buhonero, de alguna manera, acá, por lo menos en Maracaibo, hay un monotributo, está pagándole al Estado. En cambio, el bachaquero ya no es escondida, ya es libre, ¿no? Pero sin proceso sin generarle al Estado absolutamente nada, solamente beneficiando a su familia, a su entorno, generando muchas mafias que lastimosamente nos lastiman como ciudadanos, porque ya a ellos no les importa, como tú acabas de decir, tomar la residencia de un gobernador, que me parece gravísimo, tomar el puente sobre el lago y que no pase nada, porque no pasó nada en 8 horas. Y es que no solamente es eso, es durante las manifestaciones reconocer por parte de ellos que ellos pagan a funcionarios para que les permitan pasar esa mercancía. Sí, y eso es lo grave. Nuestra gente que nos custodia, que son nuestros militares, están teniendo un grave problema en sus valores personales, porque les ha importado más su ganancia propia que resguardar nuestras fronteras como debe ser. No les importa que se lleven el producto, y eso yo creo que si Diosdado Cabello, su intención es sanear nuestros cuerpos militares, lo aplaudo. Si en verdad vamos a tener un cuerpo armado que nos proteja de verdad como ciudadanos, de que nos garantice nuestra comida y nuestra gasolina, pues de verdad que yo aplaudo muchísimo eso. Pero ahora hay que revisar desde fondo lo que tiene que ver con los controles que hay en Venezuela, que es el problema en sí.